Segundo bloque de Sama Noticias y es momento de compartir una de nuestras columnas preferidas. Es así, la columna de Economía Política en la que intentamos descifrar, o en realidad Gabriela Liruzzi, nuestra realidad económica. Gabriela, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un placer. Buenos días, Sergio. Buenos días, Maru. Hoy tenemos algunas noticias interesantes, digamos. Bien, la primera tiene que ver con aumentos en combustibles, por lo menos. Bueno, vamos a contar que los combustibles han entrado en el programa de precios justos. Entonces, si bien nosotros sabemos que el problema del aumento de combustibles está asociado a la crisis de Ucrania, o sea, la guerra entre Ucrania y Rusia, ha habido un acuerdo con las petroleras y se ha acordado que solo van a subir el 4% en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 3,8% en marzo. Es decir, si bien sigue habiendo aumento, han puesto un tope al aumento generalizado de los precios. Bien, esto es solamente, digamos, pensando en este periodo, que, o sea, esto está pactado, digamos, para lo que sería el verano, lo que no quita que el año que, o sea, termina ese acuerdo y puede seguir subiendo. En realidad va a seguir subiendo. Lo que pasa que el tema es cómo va a seguir precios justos. Como yo siempre les cuento que la economía tiene mucho de política y la política tiene mucho de economía, se espera para el año que viene, que es un año electoral, que haya una renovación o que se espera y se desea que haya una renovación en este acuerdo de precios y entonces que puedan controlar el aumento de los combustibles en términos de de bajar un poco el porcentaje de gasto. Gaby, respecto a los porcentajes, es importante decir, ¿es el 4%, digamos, progresivo o el 4% del valor actual que tenemos hoy de las naftas? Es el 4% progresivo. Es decir, sobre el valor nuevo se calcula el 4%. Ahora, mi pregunta es, Gaby, que en algún momento esto, de estos precios así que van tan detrás de la inflación, tienen que eyectarse por algún lado. Digo, no está emparentado al precio internacional. Ese es un gran problema también con los combustibles. La decisión de hacer este aumento paulatino tiene que ver, lo mismo que las tarifas, con acomodar estos precios internos a los precios internacionales. Nosotros no nos damos cuenta, pero el valor del dólar oficial también viene subiendo al ritmo de la inflación. Es decir, esto es una decisión de política económica de ajustar, o sea, producir una devaluación lenta y paulatina. Un goteo en vez de un shock. Un goteo en vez de un shock que genera menos impacto. De todas maneras, el problema inflacionario tiene que ver con que licúa el valor del dólar, licúa el valor de los aumentos, pero al mismo tiempo licúa los sueldos. Bien. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo hace 21 años, un 1 de diciembre? Sufriendo en ese año, verdaderamente. Éramos muy jóvenes, pero hay una situación que se dio en todo el país que tiene que ver, que ya lo vamos a hablar, de la Rúa, Caballo, convertibilidad, Corralito, y las imágenes que nos mostraban de lo que estaba pasando en provincia de Buenos Aires, y seguramente todos y todas recordaremos lo que estábamos haciendo en ese momento cuando esta situación, porque nosotros tuvimos la posibilidad de estar en provincia y era un poco más calmo el ambiente, digamos, la realidad social que se vivía en Buenos Aires, ¿no? Con lo que pasaba en ese momento con la economía, Gaby. Haciendo un poco de análisis al respecto de estos 21 años de esa situación que sin dudas marcó un antes y un después en nuestro país. Yo les cuento que Caballo, cuando Caballo asume el Ministerio de Economía, no en la segunda vez, sino en la primera vez cuando asume con Menem, aplica lo que se llama la ley de convertibilidad. Todos los economistas sabemos que la ley de convertibilidad es una ley de shock. ¿Qué significa una ley de shock? Que es una medida que va a controlar las cosas en un cierto momento. Nosotros nos vimos beneficiados por la ley de convertibilidad porque en realidad nosotros podíamos decir que un peso era igual a un dólar porque íbamos a vender las empresas del Estado. Entonces, lo que recaudábamos en dólares servía para emitir pesos, o sea, yo tenía un dólar guardado y emitía un peso. El problema fue que esta situación siguió y las empresas se acabaron. Y entonces no había más dólares
y la emisión siguió. Esto termina, Menem sale del gobierno, entra de la Rúa y en el año 98 empieza a entrar en crisis. ¿Cómo se financia esta ley de convertibilidad? Con préstamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta cuándo? Hasta septiembre del 2001. Que en ese momento cambian las autoridades del fondo, aparece Juan Krueger, como nueva directora del fondo y dice: no presto más ni extiendo más financiamiento. Es decir, aquellos países que se conviertan en deudores tocarán fondo, entrarán en crisis y tendrán que salir de la manera o con el plan que ellos elijan. El único plan posible era que la gente no podía sacar más plata. ¿Por qué? Porque todos habíamos depositado pesos o dólares pensando que eran convertibles permanentemente. En ese momento no había más convertibilidad. Es decir, no había posibilidad de entregar dólares a aquellos que habían depositado dólares o que habían depositado pesos. Pese a la frase famosa de Duhalde, ¿no? Pese a la frase famosa de Duhalde. Y además hay otro problema más serio, que fue que se había empezado a producir ni siquiera un goteo, se había empezado, los capitales internacionales y los locales de gran volumen en dólares habían empezado a sacar plata desde este septiembre que nadie lo reconoce como el momento en que empieza la crisis. Bien. Para muchos y muchas que tal vez estarán mirando y escuchando esta frase, el corralito, que para nosotros es tan común, para algunas personas les produce tanta angustia, podemos explicar lo que significó o qué era lo que nosotros terminamos llamando con esta palabra, ¿no? Además también lo que significa diciembre en la sociedad, ¿no? Sí, Hay sí, un tal impacto cual. casi psicológico de emparentarlo con crisis. Vamos por parte. A ver, ¿el corralito qué significó? Significó el control de las cuentas. Es decir, no había posibilidad de vuelta. ¿Qué había pasado? Desde el año 91 yo depositaba en mi cuenta pesos y podía sacar dólares en función del tipo de cambio que era igual a 1. Yo ponía 250 pesos, sacaba 250 dólares. Cuando los dólares se acabaron, cuando el Fondo Monetario decidió no prestarnos más, no podíamos volver a sacar porque no emitimos los dólares. Claro. El Banco Central de la República Argentina no tiene el monopolio de la emisión de los dólares, tiene el monopolio de la emisión de los pesos. Entonces, en ese momento no había posibilidades de sacar esos dólares, que algunos habían depositado pesos, pero otros habían depositado dólares, y ni siquiera ellos podían sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? Nadie más podía sacar dinero de sus cuentas, ni en pesos ni en dólares. Por eso un periodista implementó esta palabra de corralito, ¿sí? Porque en realidad los bancos se quedaron con el dinero de sus depositantes o de sus clientes encerrados en el banco sin posibilidad de actuar. Lo que a esa altura los clientes no sabían era que la plata no estaba en el banco. Por último, Gaby, una breve referencia a este préstamo del BID, que sería muy importante que sea aprobado para la Argentina, con Massa en el Ministerio de Economía y miradas distintas de otros organismos, y que sería una buena noticia para poder engrosar las arcas de las reservas. En realidad esta mañana amanecimos con esa noticia. En realidad estamos frente a la tercera revisión del Fondo Monetario. Esta tercera revisión del Fondo Monetario exige un determinado volumen de reservas para sostener la economía, y entonces esta mañana apareció la noticia de que el BID nos ha efectivizado 500 millones de dólares de libre disponibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que ese dinero que llega a la Argentina lo podemos poner en el fondo de reserva. Una cosa importante que se nos pasó es que este acuerdo de precios justos con los combustibles implica que el gobierno le garantiza a las petroleras disponibilidad de moneda extranjera para sus compras de insumos, sobre todo en el sector de aceites. Bien. ¿Sí? Esto me parece importante. Y tiene que ver, está vinculado de alguna manera con este nuevo préstamo del BID, porque esta garantía de fondo de reservas lo que hace es, si bien nos garantiza que nos aprueben la tercera etapa del proyecto que hemos presentado con el fondo,
también significa que podemos echar mano de esas reservas en el caso de necesitar para financiar importaciones. Perfecto. Como siempre es un placer, Gaby, recibirte. Y esa es la última columna del año, ¿no? Es así que tengan un feliz 2023, feliz Navidad y todo lo demás. Igualmente un placer para haber ustedes. compartido este año. Gracias, Gaby.